Ya estamos al aire con Héctor Toti Flores, un gran referente de la coalición cívica. Se puede decir que se dice que fue, y sabemos todos, vicepresidente o candidato a vicepresidente con Lilita Carrió en las últimas elecciones. Un amplio referente social. Me parece que es el momento indicado para hablar con él. A veces uno pacta las notas con anticipación, pero claramente el contexto social que se está viviendo en la Argentina no es fácil. Sabemos que las encuestas así nos indican, económicas. También sabemos que las encuestas indican un amplio apoyo todavía al presidente Macri. Sin embargo, la situación está difícil y por eso, qué mejor que hablar con él y empezar a contar lo bueno, lo malo, qué se puede mejorar y cuál es la visión de la coalición cívica de un gran referente y luchador social. Hola Héctor, buen día, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Solamente una aclaración, la coalición cívica fue un espacio de convergencia cuando en el 2007 a mí me convocaron y hoy en la provincia de Buenos Aires estamos armando el Movimiento Social por la República, del cual yo hoy presido, digamos, ¿no? Y estamos dentro del espacio de Carrió junto con la coalición cívica y otros compañeros independientes que están buscando darle una base, digamos, ¿no?, a todo el trabajo político que tiene Carrió desde el espacio de convergencia. ¿Están dentro del espacio de Carrió? ¿Esto quiere decir que están dentro de Cambiemos o fuera de Cambiemos? No, absolutamente dentro de Cambiemos. No tenemos que olvidar que Carrió fue una de las personas que más trabajó precisamente para la construcción de este espacio. Ella en el 2013 nos planteó la necesidad de hacer una apertura de lo que entonces era UNEN. Fue una dura discusión fundamentalmente ideológica alrededor de esa cuestión y de nuevo tenemos que decir que Lilita tenía razón en el sentido de que el espacio de Cambiemos abrió posibilidades que antes no tenía. Ella decía dos cuestiones centrales que me parece muy importante destacar. Una, que iba a abrir la posibilidad de investigaciones que antes no se podía hacer con relación a la corrupción de toda la etapa kirchnerista. Y el otro tema es que nosotros desde el trabajo social podríamos entrar en las villas, en esos lugares donde dicen que el Estado no entra, para probar que la gente así quiere Estado. Lo que pasa es que hay muchos que lucran con la pobreza y hacen que esos lugares no sean contemplados por política de Estado para seguir generando esta pobreza, ¿no? Así que en esos dos aspectos yo creo que hay que probarlo en estos tiempos, pero creo que Lilita va a tener razón de nuevo, ¿no? Pobres siempre hubo, ¿no? Es una realidad, es la realidad del sistema en general, no solamente de la Argentina, sino el sistema capitalista que genera excluidos. El propio Papa Francisco lo dice en varias de sus homilías y en sus reflexiones. ¿Cómo se hace para llegar a un sistema que es capitalista, porque es el único sistema que sabemos vivir, no conocemos otros, la verdad, no conocemos otro, y que no haya excluidos? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que a mí me parece que tiene que ver es con el rol del Estado. Un Estado que pregona la justicia social, que pregona la posibilidad de repartir las riquezas que ya habían, sacándole a los ricos, pero que no genera riqueza, y es más, que esa riqueza que se genera como país se lo roban, no pueden llegar a la justicia social. A mí me parece que tiene que haber un Estado que promueva la creación de riqueza y que realmente juegue un rol de articulador entre los distintos sectores sociales. También, así como decimos que pobre hubo siempre, también las pujas distributivas van a haber siempre. Yo no estoy, cada vez que me dicen, bueno, un sector salió a luchar y qué sé yo, no me opongo a eso, ni digo que eso está mal, mientras sea legítimo, pero que sí es necesario que haya previsibilidad, digamos, ¿no? No puede ser que una lucha por alguna reivindicación termine en una violencia que hace inaceptable la convivencia entre argentinos. Y yo creo que en ese sentido a mí me parece que hay que repensar el Estado como un articulador entre los distintos intereses, pero para eso también, para que esa creación
de riqueza vaya a los más necesitados, tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad. Yo creo que si hoy miraba en un programa de televisión que se decía que lo que se supone que se robaron con la obra pública, casi todo, se podría haber triplicado las viviendas, se podría haber triplicado las rutas y todo eso. Entonces quiere decir que en Argentina no es falta de recursos, sino lo que falta es honestidad para que esos recursos lleguen a los más necesitados. Te estoy metiendo en una concepción tal vez más filosófica, claramente, del capitalismo, pero vos sabés que con lo que acabas de decir también hay matices dentro del capitalismo. Los liberales frente a aquellos que pretenden que haya más regulaciones en el Estado. Y hoy muchos dicen que dentro del gobierno existen dos alas, los halcones y las palomas. Los halcones quieren una economía mucho más liberal y mucho más ortodoxa del capitalismo, y aquellos que dicen que el sector social o el tema social tiene que primar. ¿Cómo ves al gobierno en ese aspecto? Bueno, a mí me parece que el debate interno que hay en algún momento se tendrá que definir para ver cuáles son las perspectivas del gobierno. Yo espero que el sector más humanista del gobierno triunfe por sobre los que ven solamente los números como una forma de el éxito o no de la gestión. Nosotros hemos vivido etapa de neoliberalismo, los 90, que no tiene nada que ver con esta etapa. Yo hay veces cuando me dicen, no, volvemos al neoliberalismo, digo, no tienen ni idea de lo que fue ese momento en donde los trabajadores que no estaban acostumbrados a vivir sin trabajo, quedábamos desocupados por millones. Yo le decía a algunos titulares de los diarios, por ejemplo, del año 95, nosotros hicimos un estudio, yo compilé un libro, donde los titulares de los diarios decían 450.000 trabajadores estatales en el país, y en el interior los distintos gremios, 50.000 metalúrgicos. Es decir, hoy cuando decimos que se han perdido algunos puestos de trabajo, y fundamentalmente aquellos puestos de trabajo y aquellas posibilidades de trabajo que se hacen en negro, no tiene absolutamente nada que ver con esa época, y no vamos a hablar del 2001, digamos, ¿no? Yo creo que estamos en absolutas mejores condiciones, que por supuesto que hay un reordenamiento de la economía necesario, pero tengo mucha esperanza en que se va a poder salir. Y se podría decir que yo, que vengo de los movimientos populares, de los movimientos piqueteros, y que tengo una postura con relación a cuál debe ser la salida, yo confío, creo, tengo fe que en el mundo algún día va a haber el reino de la abundancia, que haya para todo, y por eso lucho. Sin embargo, hoy creo que es necesario que también nos replanteemos algunos conceptos. Yo estoy en mi etapa de promiscuidad ideológica, digo, porque yo creo que para la salida de la pobreza es necesario que haya un capitalismo eficiente y un Estado que regule, es decir, para dónde va ese resultado de la eficiencia de la creación de riqueza del capitalismo. Esto conversábamos con un amigo liberal, Daniel Biglione, de Mar del Plata, que siempre teníamos, decía, hay que crear una diagonal entre la justicia social y el capitalismo eficiente. Y yo creo que eso tiene que ver con la confianza. Sé que en las relaciones económicas la confianza no es una cuestión central, claro, pero yo creo que hay que tener confianza en un proyecto de país. A partir de ahí me parece que todo lo demás viene por añadidura. Yo creo en eso. Eso va a resolver el problema para siempre de la pobreza y todas esas cosas. No, pero le va a dar un marco. A mí me parece que lo que está faltando es un marco de confiabilidad que nos lleve a pensarnos distintos. Si uno tiene que repartir solamente lo que ya fue creado, en realidad eso se termina. Lo que hay que producir, a mí me parece, son innovaciones que permita crear más y más riqueza para que el mundo siga andando, ¿no? ¿Crees que el mundo como está hoy es sustentable? A mí me parece que estamos al borde de que esto no sea más sustentable por la voracidad de mucho y por la no previsión con relación a hacerlo realmente que sea no solamente sustentable desde el punto de vista económico, material, sino sostenible desde el punto de vista ecológico y todas esas cosas.
pero hay una demanda ya de movimientos sociales que empiezan a apuntar en ese sentido. Si los dirigentes no lo tienen en cuenta, la verdad que vamos a un mundo difícil. Ahora, si se tienen en cuenta estas demandas, a mí me parece que se puede empezar a conversar en la posibilidad de un mundo mejor. Siempre los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, los movimientos desocupados y esas aparecen cuando la institucionalidad no le da respuesta. Pero de alguna manera estos movimientos sociales van marcando la cancha del porvenir, y entonces a mí me parece que hay que tenerlo muy en cuenta todo lo que pasa hoy en el mundo con relación a estos nuevos movimientos sociales que surgen de la necesidad de pensar un mundo distinto, ¿no? ¿Cómo ves al Papa Francisco? Bueno, a mí me parece que el Papa ha sido y es un líder que está tomando los principales problemas del mundo y se juega. Yo creo en los líderes que en los momentos decisivos de crisis toman postura, digamos. No creo en los administradores, porque los administradores son para los tiempos fáciles, digamos. Bueno, vos tenés recursos, administrar los recursos, administrás bien, está todo bien. Ahora, los liderazgos se muestran en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles, y el mundo está en un momento difícil, y tiene este Papa que ha abordado el tema de la necesidad de ir resolviendo los problemas de los conflictos en el mundo, ha abordado el tema de la inmigración en Europa, ha abordado el tema del conflicto árabe-israelí, y ha tomado una postura activa por el camino de la paz. Yo lo veo muy bien, y hay veces no me gusta cuando actúa en la política argentina, pero bueno, son parte. El Papa es una persona también, aunque tenga esa misión. Y además es argentino y militó durante años en el campo social argentino. Entonces, ¿sabes? ¿Viste? Pero no en el campo social, que a mí me parece muy bien los alertas, sí en el campo más bien de la política partidaria, digamos, ¿no? Por supuesto que tenemos a lo mejor visiones distintas, pero sí que alerte sobre el tema de la pobreza, sí que la Iglesia sea vocero de las necesidades que tiene la población, a mí me parece importante. Son voces muy poderosas que te señalan de alguna manera las cosas que no hay que hacer. Y yo tengo la misma postura porque la Iglesia, la estadística que tiene la Universidad Católica, la UCA, tengo un enorme respeto por Agustín Sabia. Tomábamos en toda la etapa donde no había estadística o se había liquidado las estadísticas en Argentina como algo cierto, y no puede ser que de la noche a la mañana ahora digamos no es cierto. Yo creo que las estadísticas de la UCA son ciertas. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente en un día que nos convocó a Olivo, y estaba Agustín Sabia y le dijo exactamente los números, que había más de 1 millón de pobres en la nueva gestión, creo que era por allá por abril, y no pasó nada. Es decir, no es que se enojó el presidente ni nada, sino que lo tomó y le preguntaba nos preguntaba todo, qué nos parecía a nosotros, cómo había que hacer para resolverlo, ¿no? Ahora vos mira, acabás de decir un número que la verdad que es escalofriante, más de 1 millón de pobres en 7 meses. ¿Cómo se hacía o cómo crees vos que debería haber hecho el gobierno, ya que vos eras candidato a presidente también, para salir de esta situación, de esta crisis, gran crisis económica que supuestamente es heredada, y no haber generado 1 millón de pobres de más? Sí, a mí me parece que era una situación difícil porque no había, primero se había destruido las estadísticas, pero también un gobierno que se decía que una herramienta más importante era el Estado, había destruido el Estado, es decir, había destruido la administración. No se conocía en qué estado estaban las obras públicas, si se pagaban o no se pagaban. Muchas de las obras quedaron paralizadas porque se habían gastado toda la plata y no habían ejecutado las obras, que hoy aparecen de manera obscena en la televisión, como el gasoducto que venía del norte, qué sé yo, para decir alguno, o los planes de vivienda que nos hicieran. Todo eso, yo creo que por más que tuviera una caracterización correcta de lo que era el kirchnerismo, no te podías imaginar. Yo creo que eso fue lo que llevó a que hoy hubiera un reordenamiento, y hay mucho de auditoría del estado de esas obras públicas, que yo creo que son un gran generador de trabajo, que recién ahora se están poniendo en marcha. A mí me parece que era inevitable este reordenamiento, y creo que sí que ha habido una
una falta de confianza de los inversores privados para rápidamente acompañar a un gobierno que venía de alguna manera a cambiar la regla de juego y a darle confianza para las inversiones. Pero bueno, yo un poco estoy decepcionado, salvo el campo, que ha sido el sector que más ha invertido en producción, pero que el campo también invierte en producción y los resultados se ven el año siguiente, digamos, ¿no? Cuando se vende la cosecha y todas esas cosas. Pero las inversiones privadas creo que han sido el sector que más bien está especulando, lo que muestra también de una burguesía argentina más bien especulativa, más bien que ha crecido al lado del Estado. Yo leía a un ¿Y te decepciona esa actitud de los empresarios? Y la verdad que me da un poco de cosa, digamos, ¿no? Porque me parece que un empresario, un emprendedor tiene que jugarse, y más cuando está en juego el país, cuando está en juego la posibilidad de salir del estancamiento. Pero claro, como todos habían crecido alrededor del Estado, y en este sentido yo en algunos foros que me invitan, empresarios y qué sé yo, y me preguntan sobre qué pasa con la gente, que ya tenemos 5 millones con los planes sociales, que no quieren ir a trabajar, y aparecen como marginales o lumpenes en estos sectores del barrio. Yo le digo que también el acostumbramiento lleva también hacia arriba. En la Argentina hay una lumpen burguesía que ha vivido alrededor del Estado y que se constituyó casi como una clase que ya no quiere invertir, no quiere arriesgar, porque el emprendedor es aquel que arriesga en alguna industria, aporta sus capitales. Bueno, es más fácil llevárselo afuera, tenerlo, y cuando el Estado organice todo y le dé garantía, entonces vuelvo. Bueno, ese no es un emprendedor, ese es un especulador, digamos, ¿no? Luciano. Recién decías, Toti, que es importante la confiabilidad que se le dé a un gobierno, ¿sí? ¿Crees que este gobierno de Mauricio Macri es el que reciba la confiabilidad de muchos sectores sociales, populares y demás, y pueda marcar un antes y un después? Mira, yo creo que por lo menos en los lugares que yo transito, digamos, Sí. ¿no? El conurbano bonaerense, los sectores más pobres, nosotros decimos que el tarifazo ha sido un tarifazo brutal, lo dijimos con Carrió apenas salió, Sí. nos parecía que había que tener un poco más de cuidado con relación a la gente, no solamente porque el monto era elevado de la tarifa del gas, sino que también se hacía la tarifa del gas, del agua, Todo junto, ¿no? todo junto, Claro. impactaba sin lugar a duda, por más que haya sido un tercio de lo que se necesitaba. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que falta trabajo, a pesar de que las changas han caído, no hay bronca contra el gobierno. Eso a mí me llama mucho la atención. Yo hablaba así con algunos sociólogos, qué sé yo, para que a ver si encontrábamos alguna explicación, y me decían: lo que pasa es que la gente no ha perdido la esperanza en este gobierno, que contradictoriamente hay un activismo muy fuerte en decir que es un gobierno que va a gobernar para los ricos, y que la campaña electoral se basó haciendo terrorismo en los barrios sobre eso. Dijimos, bueno, si gana Cambiemos, le sacan los planes sociales, si gana Cambiemos, todos los programas se van a sacar. No pasó nada de eso, y entonces la gente es muy concreta, digamos, si no pasó nada de eso, la esperanza sigue. Ahora, la esperanza también tiene un límite, la confianza Claro. entre dos es una relación que tiene que ser alimentada, digamos. Yo te Recíproca, tengo ¿no? confianza, dame alguna muestra de que vos también vas por el camino que yo creo, digamos, Claro. ¿no? Hasta ahora, el que está poniendo toda la confianza es la gente. A partir de estos datos de que no se sacan los planes sociales, hay cierta reciprocidad. Hay que ver si ahora se genera trabajo en los próximos meses. Creo que nosotros tenemos, agosto es un mes muy difícil siempre para los sectores más pobres, porque es la salida del invierno, ya donde todo lo acumulado lo gastaste, y tener la esperanza que la gente, pensando en el aguinaldo, empiece a hacer la reparación de su casa, algunas cosas, y la obra pública camine, digamos, ¿no? Porque también el invierno hace que se pierdan muchas horas de trabajo en la construcción, digo, cosas subjetivas que pasan todos los años. Sí. Y hay mucha esperanza en que a partir de ahora realmente se empiece a reactivar la economía y bajar la inflación. Dos cuestiones que son centrales para que la gente siga teniendo esa confianza, ¿no? Jenis. Te quería consultar. Ayer a la noche Lilita Carrió tuiteó algo que ella había dicho en 2011. No se cambia el modelo si no se cambia la cultura. Ese será el desafío de quien gobierna la Argentina en los próximos 30 años. Te quería preguntar de qué tipo de cambio cultural crees que ella se refiere y si realmente crees que es necesario esperar 30 años para poder verlo. A mí me parece que centralmente, y esto, el cambio
cultural más importante es que los argentinos empecemos a tenernos confianza entre argentinos y que haya medidas tanto del gobierno como de los sectores privados que reactiven esa confianza. A mí me parece que estamos en un proceso muy interesante donde hoy la ciudadanía demanda, por ejemplo, transparencia. Eso es un cambio cultural. La obscenidad de la corrupción del gobierno kirchnerista tiene un origen en el roban pero hacen en la provincia de Buenos Aires de hace 20, 25 años atrás. Cuando vos te decían en un barrio, bueno, van a hacer un asfalto, y dices, ¿cuánto saldrá el asfalto? Y muchas veces te cobraban con algunas resoluciones que pagaban los vecinos y vos sabías que te estaban afanando porque uno sabía cuánto valía el precio de esa obra. Y vos decís, bueno, pero por lo menos hacen. Eso fue, me parece, abonar el camino de el revoleo de bolso al convento de López. Bueno, eso la gente no quiere más. Creo que se ha dado cuenta que la corrupción no solamente mata, sino que te condiciona tu vida. Eso es un cambio cultural importante. Los dirigentes, es decir, la dirigencia política ahora tiene las herramientas para no especular y decir, no, la lucha contra la corrupción no da voto. Ahora también le va a dar voto. Así que es interesante, un momento muy interesante para ese cambio cultural. El otro tema es el tema, para mí, que más me parece importante, es el tema del clientelismo político. Es decir, ¿cómo vos rompés una lógica clientelar de construcción de poder? ¿Por qué existen los pobres en Argentina? Es una pregunta muy interesante que te hace. Los punteros, pero que no solamente están en los sectores pobres, que este es el tema cultural importante. Fíjate vos, el puntero te condiciona para darte la bolsa de comida en la unidad básica. Si sos amigo de él, te lo da. Si no sos amigo y te opones, no te lo da. En el conflicto del campo, cuando había que hacer el recupero de lo que le retenían al campo en la ONCA, usaban la misma lógica. Y yo le decía a los amigos productores, pero esto parece una unidad básica, la ONCA, porque es la misma lógica. Ahora, en la relación entre los distintos sectores de la política, el intendente depende del buen humor o de que sea confiable, si sos del mismo palo político, del gobernador. Y el gobernador depende del buen humor del presidente. Es decir, toda la lógica clientelar se ha instalado. Eso ahora se está rompiendo. Una de las grandes cuestiones que planteaba cuando Carrió planteaba la necesidad de una convergencia tipo Cambiemos, que ganar y que rompiera eso, era el desafío que a mí fundamentalmente me decía, es después que empiece un nuevo gobierno vas a tener que ir a los lugares más pobres donde dicen que el Estado no entra. Ahora no podemos entrar, digo 2009, 2010, 2015, qué sé yo. Ahora apenas surge el gobierno y yo estoy haciendo la experiencia. He ido a todos los lugares muy polenta, el conurbano, Fuerte Apache, la Villa Carlos Gardel, la inflamable en Avellaneda, donde no hay ningún problema, te aceptan. En Fuerte Apache fuimos con el intendente Valenzuela, me mostró un jardín de infante ahí, en el corazón de Fuerte Apache, sin custodia, sin micros, con gente. Entramos y por supuesto hay algunos que te dicen, ustedes siempre hablan los políticos, como tienen razón cuando lo dicen, pero te permite entrar. Y yo creo que ese es el cambio cultural que tenemos que darnos desde la política para empezar a pensar en un país distinto. Ha habido una lógica, que haya millones de pobres en la Argentina y 5 millones que vivan de los planes sociales, es una forma de construcción de poder que se ha dado y que ha sido exitosa en el conurbano y que se ha trasladado a las grandes ciudades que también han construido su conurbano, ¿no? Bien. Toti, hablaste en estos días de un tema, la verdad que preocupante, que es la posibilidad de asesinato o la eventualidad de un asesinato a Lilita Carrió a consecuencia de amenazas que has recibido vos, que ha recibido Lilita, que ha recibido el entorno en general. ¿Qué tan real puede llegar a ser esto? Ya, la verdad que el tema de yo recibí en mi correo electrónico ya hace cerca de un mes más o menos, cuando se hizo público todo esto, de una advertencia de que querían asesinar a Carrió, que eso era parte de la cúpula de la bonaerense, por estas denuncias que Carrió venía haciendo con relación al jefe de policía. Muchas veces recibís estas cosas, ¿no?, como advertencia a los amigos, pero me había llamado la atención el hecho que venía de una cuenta que no era conocida y rápidamente se lo comuniqué al secretario. Lilita estaba con problemas de salud, al secretario,
que me dice que también en la cuenta de Carrió había aparecido algo parecido, no de lo mismo, pero algo parecida. Se lo llevó a la justicia y la justicia le dio credibilidad iniciando un sumario. Carrió hoy está cuidado por la Policía Metropolitana, tiene una custodia muy fuerte, cosa que nunca ella lo aceptaba, con lo cual muestra esta posibilidad, y es una preocupación constante que tenemos, digámoslo. Yo creo que está bien cuidada, pero no descartamos, ella también ha denunciado de informaciones que se tiene del servicio de penitenciario, de que le han puesto precio a la cabeza, y nosotros sabemos cómo actúa. Hay un hecho que a mí me preocupó más que ninguno, que fue una declaración de Aníbal Fernández cuando dice Carrió me la va a pagar. Aníbal Fernández se mueve en un submundo de las mafias y toda esa historia, y cuando dice me lo va a pagar no es con plata. En esos lugares la plata no va, digo, ¿no? Entonces lo tomé yo, por lo menos, y esto también lo conversábamos con Carrió, como una amenaza seria, y si tiene precio su cabeza, eso, a cualquier loquita que sale de la cárcel y quiere ganarse unos mangos, hace la tarea para después cobrar. Digamos, en ese sentido hay como toda una serie de acontecimientos para tener cuidado. Yo confío mucho también en que la custodia que tiene, los cuidados que tiene Carrió para moverse y todas esas cosas, no llega a mayor como para no alarmar. Pero hay que estar alerta. Las mafias que hoy están en Argentina y que empiezan a estar acorraladas se vuelven sumamente peligrosas, digamos. ¿Qué pensás también de lo que le pasó al presidente el último fin de semana en Mar del Plata, donde, bueno, obviamente yo lo puse todo en potencial porque el propio Bressi salió a decir que no estaba demostrado que habían agredido al presidente? Bueno, estas son las contradicciones que tienen la fuerza de seguridad con relación a este tema. Todo dice, yo le creo a la ministra, que el presidente fue agredido con piedras, que yo, y la información que yo también tengo algunos amigos en Mar del Plata, es que eso efectivamente sucedió. Lo que no puede ser tenido en cuenta es que eso haya sido una agresión de la gente del barrio Belisario Roldán. Eso no me cabe en la cabeza, por más bronca que tenga el barrio, porque le iba a llevar 60 millones de pesos para mejorar el hábitat, no era solamente para construir viviendas, sino para que haya un barrio, y eso la gente lo quiere. Claro. Los que estaban embroncados por las cuestiones anteriores, por los derechos humanos, no tengo ninguna duda que son militantes políticos que tienen una postura de horadar la posibilidad de que Macri siga teniendo gobernabilidad, y en ese sentido se utiliza. Y de nuevo, a mí me dio mucha indignación, digamos, no porque haya una manifestación en contra del gobierno de Macri, nada. Yo creo que todo eso es legítimo, y hay que dejarlo que eso fluya, pero sí que se lastime la posibilidad de mejoramiento de la calidad de vida del barrio Belisario Roldán. Es un barrio donde tiene todas las condiciones para estar mejor, y en este caso le llevaban la posibilidad de que esté mejor. Eso solamente está en la cabeza de aquellos que piensan que si esta gente salen de la pobreza, dejan de ser sus clientes y pierden poder. Tengo que preguntarte, por tu formación humanista, por tu reconocida lucha y militancia, ¿qué pensás respecto a la teoría que volvió a alentar el presidente en una entrevista internacional de la famosa guerra sucia, dijo él, que obviamente la honda preocupación que tienen los organismos de derechos humanos es que se vuelva a alentar la teoría de los dos demonios a consecuencia de esa frase? No, a mí me parece que sería realmente lamentable, y yo sigo sosteniendo, acá hubo una dictadura contra el pueblo de la nación argentina y hubieron acciones aberrantes desde el Estado, por eso fue un terrorismo de consideración, claro, la consideración de que ha sido un genocidio no cambia absolutamente para nada. Más allá de la cifra de cuántos eran, a mí no tengo nada que reevaluar con relación a lo que fue nuestra lucha durante todo el tiempo que fue necesario por los derechos humanos. Es decir, yo tuve una participación activa sin tener ningún familiar que haya sido detenido o desaparecido, sí muchos amigos, y he conocido muchos dirigentes sociales y sindicales que realmente han caído y no tenían absolutamente nada que ver con la violencia, solamente porque tenían posiciones políticas o miradas distintas y que defendían a los sectores
sectores más castigados. Sobre eso no tengo ninguna duda. Mi trayectoria en ese sentido de acompañamiento a los organismos de derechos humanos siempre ha sido, y después me fui distanciando cuando yo sigo sosteniendo que hay que defender los derechos humanos también del presente, no solamente del pasado, y en ese sentido me fui diferenciando, pero creo que sería una barbaridad que de nuevo alentemos esos enfrentamientos. No hemos aprendido nada. ¿Crees que se equivocó Macri al decir esto? ¿No lo reflexionó? ¿No lo pensó? A mí me parece que muchas veces todavía desde el gobierno no se dan cuenta la implicancia que tiene ciertas declaraciones, es decir, la importancia que tiene decir algunas cosas que pueden ser utilizadas por otro para exacerbar los ánimos. Yo en eso soy siempre muy cuidadoso de no generar nuevas respuestas que vayan elevando el tono. La verdad que si nosotros volvemos a los 70 es que las muertes, los sufrimientos que pasamos mucho no nos ha servido de nada como ser humano, es decir, no hemos aprendido nada, porque uno puede no aprender intelectualmente, pero lo que te pasa en la vida cotidiana te tiene que enseñar algo. La violencia generada en esos tiempos y la respuesta y el no cierre de esa etapa nefasta para nosotros, creo que sería muy difícil de sobrellevar en estos tiempos. Yo creo que, hablando de lo que está de moda, hay que ir cerrando la grieta. Y yo creo que hay que cerrar la grieta social generando esperanza en las posibilidades, señalando los errores de los que gobiernan y que no van para ese camino, con la esperanza de que realmente tengamos una Argentina donde podamos trabajar en paz y generar la riqueza necesaria para repartirla, ¿no? Para finalizar, y obviamente teniendo en cuenta el tiempo y agradeciéndote la deferencia de haber hablado tan abiertamente con nosotros, tus anhelos, ¿qué te gustaría, no sé, el día que no estés más en este mundo, decir, bueno, yo vi a la Argentina o vi al mundo cambiado en esto o mejorado en esto? ¿Cuáles son tus anhelos como persona, como Héctor Toti Flores? Ya yo desde muy joven quería la Argentina de la justicia social, la Argentina, y he leído por ahí en los libros que están más ideologizados, qué sé yo, la necesidad del reino de la abundancia. Yo sigo soñando con lo mismo, y fundamentalmente en Argentina, donde no hay ningún impedimento para hacerlo, porque están dadas las condiciones naturales para que acá haya de todo. Entonces, el tema de las carencias que hoy tiene Argentina no es desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista moral. Yo quisiera que haya una Argentina que realmente esté sanada de corrupción. Eso va a posibilitar de que ese reino de la abundancia sea realmente para todos. Y cuando digo para todo, es para todo, no es que tiene que ser para los pobres y a costa de él, no, tiene que haber creación de riqueza capaz de ser distribuida por todos. Y tengo la esperanza también de que haya un cambio cultural y el Estado no sea un lugar donde uno va a buscar un botín para enriquecerse, sino que sea un espacio para desarrollar la vocación de servicio. Yo me sentiría muy feliz porque cuando a mí me propusieron integrarme a la política, lo hice desde el lugar, es decir, pensando en que era un lugar donde no era fácil, donde uno tiene que saber ciertas cosas, donde te puede quedar manchado, pero fíjate, yo fui 4 años diputado, terminó mi mandato y volví a vivir en una casa con mis perros, con mis amigos, con mis vecinos. Se puede hacer eso también. Así que no es una aspiración solamente de un sueño, sino que es posible. La política tiene que ser vocación de servicio. Bueno, Héctor Toti Flores, la verdad, yo te agradezco, te vuelvo a decir que es tu casa, Radio Sónica, cuando quieras podemos desarrollar un montón de temas. Nuestra idea es para que los más jóvenes entiendan quiénes son los candidatos. Estas charlas muchas veces en un programa de televisión en 5 minutos no puedes desarrollar una idea, y acá tenés el tiempo para poder reflexionar desde lo humano, desde lo que vos pensás, desde lo que vos creés, y creemos que esta es la forma también de poder comunicar de otra manera, a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Quiero esto, claro, quiero esto, todo. No, es reflexionar. A mí me gusta mucho la radio porque es reflexión y también es fantasía. Vos estás hablando con alguien que no sabés y no tenés que cuidarte tanto de la imagen, que eso te podés rascar la oreja tranquilo. Sí. Así que muchas gracias. Bueno, gracias.